El dolor es una señal del sistema nervioso de que algo no anda bien. Es una sensación desagradable como un pinchazo, hormigueo, picadura, ardor o molestia. El dolor puede ser leve o agudo, intermitente o constante. Incluso puede ser pulsátil o estable. A veces el dolor es muy difícil de describir, se siente en un solo sitio o sobre una área extensa y su intensidad varía de leve a insoportable. Los efectos del dolor pueden ser más graves para las personas mayores. El dolor puede provocarles la pérdida del sueño y agotamiento, la pérdida de apetito y por ello una desnutrición. El dolor en ellos puede ser crónico, puede hacerlos menos hábiles y más dependientes de otra persona. El dolor puede impedir que las personas tengan interacciones con otras y salgan al exterior. Como resultado de esto, puede llevarlos al aislamiento y a deprimirse. El dolor también puede hacer que las personas sean menos activas. La falta de actividad da lugar a la pérdida de fuerza y flexibilidad muscular, haciendo que la actividad sea más dificultosa y que el riesgo de caídas aumente, así como también el de padecer de obesidad. La clasificación de los tipos del dolor. Dolor somático. El dolor somático es aquel cuyo origen es la información nociceptiva procedente de cualquier tejido que constituye la estructura del cuerpo. Estos tejidos son huesos, músculos, articulaciones y ligamentos. Técnicamente también incluiría el dolor mediado por el sistema nociceptivo procedente del cráneo, las meninges que recubren el cerebro y la médula ósea y los dientes, así como también los tendones de la columna, el tronco y las extremidades. De forma más explícita, el dolor somático incluye los dolores procedentes de estructuras no viscerales del cuerpo. El dolor procedente del cráneo, que incluye como cefalia y dolor de los dientes, como el dolor dental. Por lo tanto, cuando hablamos de dolor somático, nos referimos a todas aquellas estructuras musculoesqueléticas de la pared torácica y abdominal, la columna y las extremidades. El dolor de origen musculoesquelético es la causa más frecuente de consulta en las unidades del dolor. Dolor visceral. Es el que proviene de órganos internos como el corazón y grandes vasos, los pulmones y las vías respiratorias, el aparato digestivo, el hígado, la vesícula biliar, los órganos urológicos como los riñones y vías excretoras, y el aparato reproductor. Tradicionalmente, el dolor somático se entiende como una forma de protección del organismo. Sin embargo, en el caso de dolor visceral, su contribución a la protección del individuo está menos clara. Algunos órganos internos son insensibles al dolor y, en otras ocasiones, el dolor en las vísceras como en el hígado aparece cuando existe una lesión muy importante y extensa que puede comprometer la vida, siendo ya demasiado tarde para adoptar medidas curativas. El dolor visceral cumple con 5 características clínicas. En primer lugar, hay que destacar que no todas las vísceras son capaces de generar dolor,
De hecho, el hígado, los riñones, el parénquima pulmonar y la mayoría de las vísceras sólidas no son capaces de generar sensaciones dolorosas. No siempre se asocia a estímulos nocivos o agresivos. Por ejemplo, algunos estímulos lesivos como cortes o quemaduras pueden provocar dolor y estímulos no nocivos como la distensión pueden causar resultados dolorosos. El dolor visceral se caracteriza por ser difuso y estar mal localizado. Se acompaña de dolor referido en otras localizaciones. Es capaz de desencadenar respuestas reflejas vegetativas y motoras. Dolor neuropático. Se define como el dolor que aparece como consecuencia directa de una lesión o enfermedad que afecta al sistema somatosensorial. El dolor neuropático es una descripción clínica que requiere la presencia de una enfermedad o lesión demostrable que satisfaga los criterios diagnósticos neurológicos. La presencia de signos y síntomas solo no justifica el término de dolor neuropático. Cuando se produce una enfermedad o lesión en el sistema somatosensorial, se inician una serie de cambios en el sistema de conducción del dolor que actúa como amplificador del mismo. Entre los mecanismos implicados en el dolor neuropático se conocen los siguientes: actividad ectópica, sensibilización periférica, sensibilización central, disminución de la modulación inhibitoria, activación de la microglia. La activación se da mediante la exposición a citoquinas proinflamatorias. Las células de la microglia se activan y esto traduce una serie de procesos. Esta se da en una transformación morfológica de un estado ramificado inactivo a uno fagocítico activo, además de la proliferación y migración a los sitios de lesión por quimiotaxis. Dependiendo de la localización de la lesión en el sistema nervioso, hablaremos de dolor neuropático central o periférico. El dolor neuropático central es aquel causado por una lesión primaria o difusión del sistema nervioso central que genera una patología incapacitante difícil de reconocer y tratar. Las causas más frecuentes son accidentes cerebrovasculares, esclerosis múltiple, lesión medular traumática. El dolor neuropático periférico es un dolor causado por una lesión o alteración en el sistema nervioso. La localización del dolor periférico puede variar entre los pacientes, pudiendo tener desde una distribución muy amplia a muy localizada. En la mayor parte de los casos es un dolor localizado, es decir, en un sitio específico y persistente en el tiempo, aunque haya episodios intermitentes. Dolor irradiado es el producido por una irritación de un tronco o raíz nerviosa. El paciente nota el dolor en el territorio cuya sensibilidad recoge esta raíz o tronco y no en el lugar en el que está siendo comprimida. Esto ocurre, por ejemplo, en una ciática o
una compresión del nervio a nivel lumbar y el paciente tiene una clínica de dolor, adormecimiento o pérdida de fuerza. Se puede presentar uno o varios de estos síntomas, es decir, que pueden ser combinados de la pierna y que no es a ese nivel donde se comprime el nervio. La prevención también es la clave de no padecer este dolor. A la mínima sospecha debe acudir a un especialista para evitar que el nervio llegue a un punto de compresión en el que ya no se controle el territorio que inerva. Dolor referido es igual a un dolor propagado, es decir, percibido a una distancia de origen. Se diferencia del anterior en que mientras que el dolor irradiado, las partes lesionadas son las vías de un circuito, en este las vías nerviosas están indemnes. El dolor referido, la lesión se produce en las estructuras esqueléticas y no en las neurales. Las áreas por las que se extiende este dolor son las correspondientes a las estructuras profundas que provienen de la misma metámera, es decir, aquellas que están inervadas por los nervios que proceden de la misma raíz que la estructura lesionada. La presión sobre un punto en este caso provoca un dolor local, mientras que la presión sobre la zona de origen de la lesión origina tanto dolor local como en toda la zona del dolor referido. Este hecho tiene una gran importancia porque su desconocimiento puede ocasionar graves errores diagnósticos. Ahora veremos ejemplos de estos tipos de dolor. Dolor somático. El dolor somático se puede subdividir en dolor superficial y en dolor profundo. El superficial viene a ser el dolor cutáneo en las membranas de la piel o mucosas. Ejemplos de este serían heridas menores, quemaduras de primer grado. Y en el dolor profundo se observa en los músculos, los huesos, articulaciones, ligamentos, tendones, vasos sanguíneos, por ejemplo, una ruptura de un hueso. Dolor visceral. Ejemplos de este dolor puede ser una úlcera gástrica, cáncer pancreático, infarto agudo de miocardio, cólicos ureterales. Estos suelen presentar en sus características un dolor mal localizado. Puede ser tipo cólico y suele ser constante o intermitente, incluso irradiado a otros sitios cutáneos. Dolor neuropático. El dolor neuropático puede ser consecuencia de la presión de un nervio, por ejemplo, un tumor por la rotura discal de la columna vertebral. Esto causa un dolor lumbar y puede ser irradiado descendiendo por la pierna o por presión sobre un nervio de la muñeca, causando el famoso síndrome de túnel carpiano. El daño en un nervio, como ocurre en estos trastornos que afectan a todo el organismo, como la diabetes o solo una de las partes. Otro ejemplo puede ser un procesamiento anormal o alterado de las señales de dolor por parte del encéfalo y la médula espinal. El procesamiento del dolor es anormal en el dolor del miembro fantasma. Allí, en la neuroglia postherpética también puede darse o percibirse
un dolor después de haber tenido herpes zóster y en el síndrome de dolor regional complejo. Dolor referido puede ser, un ejemplo, el dolor biliar, el cual va a hipocondrio y a la escápula derecha. También puede ser un dolor pancreático, que este va a una zona preumbilical e hipocondrio izquierdo. Puede ser dolor frénico, que va de los hombros y puntos de inserción del diafragma. Puede ser el dolor aórtico a zona sacra y raíz de los músculos. Dolor irradiado. Por ejemplo, si tenemos un atrapamiento nervioso en las cervicales, nos afecta a la región del hombro y brazo. En el caso de estar en reposo mucho tiempo o en postura que puede producir dolor agudo, hormigueo e incluso dificultad para mover la extremidad después de un periodo de inactividad. En cambio, si pasamos de un gesto de flexión a extensión rápido o hacemos gestos bruscos o actos reflejos, el dolor suele ser un calambre muy fuerte o un dolor en un espacio de tiempo muy corto. Este tipo de lesión puede producir por inflamación o compresión de la raíz nerviosa, la cual puede ser comprometida por los discos vertebrales, generalmente en forma de hernia. Fisiopatología del dolor. El dolor resulta de la activación de los nociceptores periféricos o centrales por la liberación de neurotransmisores y por la disminución del umbral de respuesta de las fibras nociceptivas. Cuando existe una injuria tisular, los nociceptores son reclutados respondiendo posteriormente a una serie de estímulos. El proceso neural de la transmisión del dolor comprende la transducción como un proceso por el cual el estímulo nociceptivo es convertido en señal eléctrica en los nociceptores. La transmisión es el proceso por el cual los estímulos son referidos hasta el dorsal de la médula espinal, donde se liberan los neurotransmisores del dolor como el glutamato, la sustancia P, el péptido relacionado al gen de la calcitonina. El dolor agudo, que suele aparecer en respuesta a la lesión tisular, es el resultado de la activación de los receptores periféricos del dolor y sus fibras nerviosas sensitivas A delta y C específicas. El dolor crónico relacionado con la lesión tisular continua presumiblemente es causado por activaciones persistentes en estas fibras. Sin embargo, la gravedad de la lesión de los tejidos no siempre predice la gravedad del dolor crónico o agudo. El dolor crónico también puede ser el resultado del daño continuo o de la disfunción del sistema nervioso periférico o central. El dolor nociceptivo puede ser somático o visceral. Los receptores para el dolor somático se localizan en la piel y en los tejidos subcutáneos, las aponeurosis y otros tejidos conectivos, el periocito y el endostio de las cápsulas articulares. La estimulación de estos receptores suele producir un dolor localizado, agudo o sordo, pero el ardor no es infrecuente cuando se afecta la piel y los tejidos subcutáneos. Los receptores de dolor visceral se encuentran en la mayoría de las vísceras y el tejido conectivo circundante. El dolor visceral, debido a obstrucción de un órgano hueco, es localizado, profundo y de tipo cólico, y puede ser referido a un punto remoto de la piel. El dolor visceral, ocasionado por un daño sufrido en las envolturas de los órganos u otros tejidos conectivos profundos, puede ser mejor localizado y definido.